Abra su Biblia, por favor, en Colosenses, el capítulo 1, es el pasaje de escritura que hemos estado estudiando por las últimas semanas. Acuérdense que Colosenses es una carta dirigida a la iglesia de Colosa por el apóstol Pablo, y Pablo está instruyendo a estos nuevos cristianos a caminar como es digno de un cristiano, como debe de caminar un cristiano, como debe de vivir un cristiano, porque ahí la palabra andar quiere decir caminar, vivir quiere decir, o más bien eso significa vivir, Entonces Pablo está enseñando a estos hermanos a vivir en una fe verdadera, no en una fe fingida, ¿verdad? Leímos ya las semanas pasadas algo acerca de la introducción. La semana pasada hablamos acerca de la llenura, de lo que simbolizaba estar lleno, y les mencioné que estar lleno involucra básicamente dos cosas: el conocimiento de la palabra de Dios, la lectura, y la oración. La lectura y la oración, esas dos cosas van mano en mano. Para el cristiano, la lectura de la palabra de Dios es el alimento. Dios muchas veces compara la escritura como un alimento espiritual. Para nosotros es nuestro alimento, y si no nos alimentamos, nuestra mente, nuestro corazón siempre va a estar lleno, hermano, de otras cosas, menos de la palabra de Dios, menos de la voluntad de Dios. Y la oración, vemos que la oración es muy importante, porque la oración es como el aliento, es el oxígeno que le da al cristiano la vida diaria, ver las bendiciones de Dios, ver cómo Dios obra en nuestras vidas y ver lo que Dios ha estado haciendo. Yo le animo, hermano, no seamos solamente cristianos, ¿verdad? Que escuchamos la palabra de Dios, pero seamos cristianos que realmente viven la palabra de Dios. Hoy vamos a ver algo diferente, otro tema también que Pablo menciona aquí, y lo encontramos en el versículo 9. Acompáñenme, vamos a leer Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y Pablo les dice, y de pedir que seáis llenos. Pero les dice Pablo de qué deben de estar llenos. Dice, llenos del conocimiento de la voluntad, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note esa última palabra, sabiduría e inteligencia espiritual. De acuerdo a la Biblia, hay una inteligencia, hay una sabiduría, pero esa sabiduría es la con la cual todos nosotros nacemos. El apóstol Santiago dice que esa sabiduría con la cual nosotros nacemos, cuando ya nos tornamos adultos, se torna algo diabólico en nosotros, muchas veces usamos la sabiduría, la astucia, la inteligencia para hacer cosas malas. Vea cómo Santiago, hermano, menciona, ponga una marca aquí por favor, pero Santiago capítulo 1 nos menciona que hay una sabiduría carnal de este mundo. En Santiago capítulo 1, por favor vayamos allí, hermanos. Santiago 1 y el verso 2. Santiago también habla, su mensaje es universal, es a todos los cristianos, a todos los que leemos la Escritura, a aquellos que nos interesa conocer la voluntad de Dios. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Colosas que un cristiano debe de buscar la voluntad de Dios, debe de conocer la voluntad de Dios, y también debemos de desarrollar sabiduría
inteligencia, pero una inteligencia y una sabiduría que le agrade a Dios, que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios. Ya, como le dije, ya de antemano nosotros nacemos con cierta inteligencia, nacemos con cierto vamos adquiriendo, cierto conocimiento, nacemos con cierta astucia, cierta forma de hacer las cosas. Hay gente que es muy astuta, o sea, tiene una agilidad para hacer ciertas cosas, y si esa agilidad, esa inteligencia, esa astucia la usan para el mal, hermano, pues la Biblia habla de que es algo diabólico. Por ejemplo, un joven puede engañar fácilmente a los padres mirando cosas que no deberían de ver en los teléfonos. Y hermanos, es bien importante. Le comento algo. Yo tengo en mi teléfono, tengo un programa que monitorea todo, todo lo que veo, todo queda grabado y manda un mensaje a cierta persona. Yo escogí cierta persona, un consejero mío, y yo puse eso, hermano, por seguridad. La otra vez yo estaba buscando en Facebook, había algo que yo andaba buscando ahí, hermanos, y en Facebook, hermano, cuando usted va a la página principal, a veces ponen cosas que no deberían de estar ahí. Y me llegó una alerta, porque en la página principal, hermanos, ponen a veces fotografías de mujeres semidesnudas, ¿verdad? Esa es la realidad. Y yo tengo ese programa, yo lo tengo precisamente para protección mía. Eso es algo que yo decidí buscarlo así, ponerlo, pero de esa manera yo me protejo, porque esa señal le llega a otra persona, a un consejero muy querido mío. Entonces, todo el funcionamiento que yo tengo en mi teléfono está siendo monitoreado. Pero escúcheme bien, hermano, yo me quedé maravillado con lo fácil que es que estos jóvenes sean víctimas de tentaciones. Y los jóvenes son bien inteligentes. Escúchenme, hermanos, por favor. Estamos en una época en la cual tomamos las cosas muy a la ligera y nuestros hijos van a pagar las consecuencias por nuestras negligencias. Hay hijos que, hermano, se la pasan todo el día. Yo le aseguro, hermano, que hay una gran cantidad de jóvenes víctimas de la pornografía. Yo no se me va a olvidar, hermano, hace varios años atrás, un jovencito, un niño, prácticamente era un niño de nuestra iglesia, traía el teléfono de su papá. Y cuando el niño abrió el teléfono en cierto lugar, apareció una fotografía de una mujer sin ropa. Yo no lo podía creer, hermano. Ese niño tenía escasamente unos 7, 8 años. A esa edad los niños se interesan de todo, preguntan por todo. Pero lo que a mí se me hizo tan triste, hermano, es que era del papá. Hermano, y cuando uno trata de arreglar esos asuntos entre la iglesia, es bien importante. Nuestros hijos son atacados, hermano, todo lo que nuestros teléfonos, la capacidad, la inteligencia que tienen los teléfonos,
Yo sé que quizás no me va a creer lo que le voy a decir, pero usted mencione ciertos artículos cerca de su teléfono y los teléfonos están diseñados para captar. Cuando usted por primera vez compra su teléfono y lo programa, le dan las opciones de que el buscador, en este caso los que tienen Android, Google, registre lo que usted menciona. Y por eso cuando usted, por ejemplo, si yo voy hablando con mi esposa y llevo mi teléfono prendido y yo menciono Starbucks, el café, inmediatamente comerciales o anuncios llegan a mi teléfono de Starbucks, del café. ¿Por qué? Porque los teléfonos están programados, hermano. Tienen una inteligencia, obviamente son computadoras, pero imagínese, hermano, un teléfono libre en manos de jovencitos. Esos programas TikTok y YouTube y Facebook y Instagram y todos esos programas, hermano, que los jóvenes fácilmente manejan y nosotros como adultos a veces nos cuesta a veces hasta saber qué programa, cómo activo ese programa en mi teléfono, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, ay no, hermano, nosotros debemos de hacer un esfuerzo por conocer un poco más, porque vivimos en esa época. No podemos cerrar nuestra mente y decir, bueno, pues yo no entiendo. Ay, que Dios se encargue. No, el que se va a encargar de su hijo es Satanás. Porque nosotros no hacemos el mínimo interés de decir, bueno, yo no sé muchas cosas, pero sé que el hermano fulano de tal sabe, la hermana fulana de tal sabe, yo quiero ayudar. ¿Están, hermanos? Porque hay una inteligencia, hay una astucia que proviene de Satanás. Créalo, por favor. Y esa es la razón por la cual hemos perdido tanto territorio en nuestra juventud. La juventud mira las cosas de Dios como algo tan antiguo, tan viejo, tan anticuado, que eso no va con el estilo de ellos. Eso no va con la vida de ellos. Ellos piensan que la modernidad, los cambios, la tecnología, eso es lo que rige al mundo. Eso es lo que manda en el mundo. Pero, hermano, la palabra de Dios nos sigue diciendo que es la palabra de Dios, hermano, lo que obra en nuestros corazones. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ayudar a nuestros jóvenes. Mire lo que Santiago dice, hermanos, por favor, verso 2. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está hablando de madurez espiritual, está hablando de crecimiento. Mira lo que dice verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué está diciendo, hermano? Aquí lo que está diciendo, obviamente, la palabra de Dios es que la sabiduría que Dios nos quiere dar es de lo alto, dice el pasaje de Escritura que aquí estamos leyendo en Santiago. Pero, hermanos, Pablo mencionó, volvamos a Colosenses, Pablo mencionó acerca de llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hablaremos más adelante acerca de la sabiduría y la inteligencia. Pablo menciona que el pedir, el deseo de Pablo, la oración de Pablo, era que estos colosenses, estos cristianos de esta iglesia, fueran llenos del conocimiento, dice, del conocimiento de su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios se divide en dos formas, por lo menos dos formas en la Escritura. Número uno es la voluntad
vamos a decirlo, general. Todo lo que la Biblia dice concerniente a todos nosotros como cristianos. Eso aplica a todos nosotros, no hay distinción. Eso es lo que se conoce como la voluntad general. Les doy un ejemplo bíblico. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15, por favor, hermanos. Vamos a Primera de Pedro. Esta es la voluntad general para todos. Dios quiere que todos hagamos esto. Dios quiere que todos vivamos de esta manera. Dios quiere que todos obremos, trabajemos, participemos de cierta manera, conforme a su voluntad. Pero esto abarca a todos nosotros como cristianos. Y pudiéramos tocar cualquier tema. Cualquier tema. Pedro mencionó algo que es importante para todos nosotros. En el verso 15. Mire, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Es santo. Y luego dice, sed también vosotros santos. ¿Quiénes son vosotros? Todos nosotros. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Ahora, la palabra santo aquí, hermano, quiere decir apartado, quiere decir consagrado, puesto aparte para la voluntad de alguien. Y nosotros, cuando recibimos a Cristo Jesús, fuimos puestos aparte para vivir para Él, para ser de Él, para eso, para vivir para Él. Entonces, Pedro está diciendo que nosotros debemos de ser apartados para Dios, debemos de estar apartados para Dios, pero esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos apartados para Él, seamos para Él. Mire una vez más, dice verso 15, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, la voluntad de Dios, generalmente hablando, hermano, es que todos vivamos, a menos todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que vivamos para Él, para Dios. Busquemos su voluntad, busquemos las cosas que a Él le agradan para vivir para Él. Entonces, vemos, yo les dije, hermanos, que la voluntad de Dios la vemos dividida en dos partes. Una, la voluntad que Dios tiene para todos nosotros. Todos nosotros. Vimos este ejemplo, ¿verdad? Pero también hay muchos más en la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, si va allí también conmigo. Primera de Timoteo 2. Estamos viendo la voluntad general de Dios. Pablo decía que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo quería que estos cristianos conozcan la voluntad de Dios. Y hermano, sin duda sigue siendo el deseo de muchas personas para nosotros que conozcamos la voluntad de Dios, que vivamos bajo la voluntad de Dios. Pero si ignoramos la voluntad de Dios, pues ¿cómo podremos vivir bajo esa voluntad que no conocemos? Para eso tenemos las Escrituras. Dice el verso 4, el cual quiere, bueno, mire, es más, mire lo que dice verso 1. Estoy en 1 Timoteo 2:1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero aquí Pablo no está diciendo a qué grupo se está refiriendo. Pablo está diciendo que todos nosotros como cristianos debemos de orar.
Dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Todos nosotros debemos de orar como cristianos porque es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad general para todos los cristianos, para todos nosotros. Es la voluntad de Dios. Usted no tiene que preguntar, ¿verdad?, si tiene que orar. Es la voluntad de Dios. Ya es la voluntad de Dios de que uno busque al Señor en oración. Usted no tiene que preguntarse si tiene que leer hoy su Biblia o no, o si solo el pastor o algunos hermanos tienen que leer la palabra de Dios. No, la voluntad de Dios es de que todos nosotros como cristianos leamos la palabra de Dios. Todos nosotros como cristianos oremos. Todos nosotros como cristianos, dice aquí, alcemos rogativas a Dios, oraciones a Dios, pidamos a Dios y agradezcamos a Dios. Dice el verso 2, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y luego mire lo que dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad general de Dios, hermano, es de que yo sea salvo, es de que usted sea salvo, pero es también de que aquellos que no conocen, hermano, la palabra de Dios sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Por eso se invoca a toda la iglesia a ganar almas. Por eso se les pide que vayamos y seamos, hermano, que seamos testimonio a este mundo. Que nosotros, hermano, en la oportunidad que Dios nos dé, podamos hablar con una persona de Cristo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos se salven. Pero vemos un problema. ¿Por qué no todos, hermano, ganamos almas? ¿Por qué no todos testificamos? ¿Por qué hay gente que se avergüenza cuando tiene la oportunidad de hablarle a alguien más de Cristo? ¿Por qué? Porque desconoce la voluntad de Dios. Piensan que eso nada más es para el pastor o para los hermanos que se involucran en la iglesia. Pero no, hermano, eso de alcanzar al perdido, Dios lo quiere para el pastor, pero Dios lo quiere también para todos ustedes. Es la voluntad de Dios que todos se salven. También es la voluntad, hermano, ya que tocamos ese tema, es la voluntad de que todos nos involucremos en ese asunto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, hermano, 2 de Corintios capítulo 5, por favor. Estamos viendo la voluntad general de Dios. Yo le dije que hay dos formas, dos formas de la voluntad de Dios. Una que nos involucra a todos nosotros. Nos involucra a todos nosotros. Ahora yo le pregunto, hermano, una pregunta bien simple y sencilla a usted que está en esta tarde aquí. ¿Será la voluntad de Dios que todos asistan a los servicios? Yo le pregunto, ¿será la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué la gente simplemente, hermano, piensa que puede vivir con un solo servicio, con una sola predicación? Miren lo que Pablo dice, hermano, en 2 de Corintios capítulo 5, les dije, 2 de Corintios 5, la razón, hermano, que la gente no cumple con la voluntad de Dios, no vive agradando a Dios, no vive como es digno el Señor. Siempre, hermano, se le dan miserias, se le dan, hermano, qué sé yo. La gente se molesta cuando escucha estas cosas, pero esa es la realidad. La verdad, hermano, es que Dios sigue siendo el tercero, cuarto y último lugar a veces en nuestras vidas. Yo me maravillo, hermano, y a veces es un poco irritante, la verdad, hermano, cuando cristianos, y sé que a veces suena un poco contradictorio, uno les pide, den sus peticiones de oración, hermano, pero es realmente a veces irritante, hermano, cuando nosotros queremos que Dios atienda a nuestra voz, atienda a nuestro llamado, cuando nosotros siempre mantenemos a Dios al final. Hermanos, Dios no merece el último lugar. Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Dios merece dignidad, respeto, valor, temor. Mas sin embargo, muchos cristianos, hermano,
lo que realmente lo que le ofrecen a Dios es las miserias de su tiempo. Siempre hay excusas. Llego tarde de trabajar y gente, hermano, ya a estas horas ya tiene 2, 3 horas en su casa, pero ellos dicen que llegan tarde. La realidad, hermano, es que, como le dije, siempre dejamos a Dios al final. No cumplimos su voluntad. Mire, dice el verso 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego mire lo que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fue para todos, no nada más para el pastor, no nada más para los que se reúnen los sábados, para la reunión de los sábados. No, hermanos, usted debe de aprender cómo ganar personas para Cristo. No puede venir los sábados, no puede venir quizás a las visitaciones, pero Dios sin duda le pondrá personas en su camino para que usted les pueda hablar de Cristo. Recuerdo hace muchos años, invité a un pastor chileno y él nos contó una historia de cómo él se apenaba en la universidad, en el colegio, se apenaba de que él era cristiano. Sus amigos se burlaban de él y él no tenía esa firmeza de un cristiano maduro. Le daba pena decir que era cristiano, pero él tenía un buen amigo. Su mejor amigo no lo criticaba, no se burlaba de él. Y él sintió la convicción. Él escuchaba a su pastor predicar de que todos debemos de alcanzar a este mundo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es de que todos sean salvos, pero la voluntad de Dios es de que todos alcancemos a este mundo perdido. Y este hermano dice que sintió esa convicción en su corazón. Y un día le dijo a su compañero, le dijo, mira, te espero en mi casa, vamos a hacer la tarea juntos. Pero él en su mente estaba pensando, cuando llegue a mi casa, como lo solía decir, cuando llegue a mi casa, un día lo voy a invitar, un día le voy a hablar de Cristo a mi amigo, un día le voy a... hermano, llegó ese día y él decía, hoy sí le voy a hablar de Cristo, hoy sí. Voy a hablar con él de su salvación. Y le dijo, te espero en mi casa para que hagamos la tarea juntos. Y él pensó, este día le voy a hablar de Cristo. Bueno, su amigo, se fueron cada quien a su casa. Ya en la tarde su amigo venía rumbo a la casa de este hermano, y él venía en su motocicleta y un carro lo atropelló. Solamente una cuadra, decía este hermano, una cuadra antes de llegar a su casa, lo atropelló un carro. El golpe fue tan fuerte que murió en el impacto. Todo se sabe, aún las malas noticias inmediatamente llegaron a los oídos de este hermano. Y él nos contaba esa historia. Hace varios años nos decía, han pasado tantos años, decía él, y aún siento el remordimiento de no haberle hablado a mi amigo de Cristo. Hermanos, Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios quiere que todos nosotros participemos en esa labor. No es solamente del pastor, no es solamente de los hermanos que ya tienen más tiempo en la iglesia, todos debemos. Ya le dije, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ocupaciones, qué sé yo, no puede participar de la visitación, pero hermano, Dios le pone, a todos nosotros nos da la oportunidad de hablar con alguien de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros ya conocemos esa verdad, hermano, Dios nos hace a nosotros culpables, responsables, porque ahora conocemos una salida. ¿Están, hermanos? Es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos nosotros, hermano, ¿quién va a alcanzar a tus hijos? ¿Quién va a alcanzar a tus hijos? ¿Quién va? Es verdadera esa alma. El infierno es verdadero, la gloria es verdadera. Pero alguien los tiene que alcanzar. Alguien tiene que creer
que es la voluntad de Dios, que yo participe, que es la voluntad de Dios, que mi familia se salve, que mis hermanos que no conocen de Cristo se salven, que las personas que yo conozco se salven. Pero es la voluntad de Dios también de que yo participe de eso. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y lo vuelve a repetir una segunda vez, por si no nos quedó muy claro. En el versículo 18, en el versículo 19 lo vuelve a repetir. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y mire lo que dice una vez más. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos encargó. Hermano, esa es la voluntad general de Dios. Dios quiere que tú ores, Dios quiere que tú leas su palabra, Dios quiere que tú te prepares, que conozcas, hermano, que aprendas. Es increíble, hermano, como estos aparatos que traemos aquí, llamados teléfonos, les podemos sacar tanta ventaja. Y hermanos, yo me he dado cuenta que es pura negligencia y pura excusa de las personas que dicen, no, es que no se me queda. ¿Cómo es que sí se te quedan tantas cosas, hermano? ¿Cómo es que sí? No seamos así. Esa astucia que tú tienes, si la usas solamente para beneficio propio, hermano, eso es algo que no está bien con Dios. Dios quiere que todos nosotros participemos. Pero Dios va también, hermano, a lo más básico, lo que les decía hace un rato. Mire lo que dice la Escritura, por favor, Hebreos capítulo 10, si van ahí conmigo. Pablo está hablando una vez más, hermano, de la voluntad general de Dios, lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. Que leamos su palabra, que oremos, que pidamos a Dios, que roguemos para que Dios salve a estas personas, que nos use a nosotros. Hebreos capítulo 10 nos habla de cosas bien prácticas. Verso 19, por favor, hermano. Hebreos 10, 19. Una vez más estamos viendo la voluntad general de Dios. Pablo decía que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios se divide en dos formas. En la voluntad general es lo que Dios quiere que todos hagamos. Dios quiere que el pastor lea su palabra, que el pastor ore, que el pastor dé gracias a Dios, pero también Dios quiere que todos los cristianos lo hagamos. Versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, mire, acerquémonos. Ese verbo, acercarse, habla de todos nosotros. Dios quiere que el pastor se acerque pidiéndole a Dios, Señor, dame sabiduría para poder ganar a mi familia para Cristo. Señor, dame inteligencia espiritual para saber hablarles. Pero Dios también quiere, hermano, que usted lo haga, porque es la voluntad general de Dios para todos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, confiando de que Dios te va a escuchar. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego mira lo que dice, hermanos, verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros debemos mantener firmes nuestra fe, lo que hemos creído. Debemos de mantener firmes. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿Dios quiere que solo el pastor se mantenga firme? No. Todos nosotros, todo aquel que se precia de ser cristiano, Dios quiere que todos nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe. Pero una vez más pregunto yo, hermano, ¿por qué tanto cristiano batalla con las cosas espirituales? ¿Por qué se nos hace tan difícil, hermano? O se les hace, no, obviamente, no a ustedes, pero ¿por qué a ciertos cristianos se les hace tan difícil, hermano, participar
involucrarse? ¿Por qué tenemos hermanos en la iglesia que son buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres, pero les cuesta trabajo crecer? No se involucran, no participan. Esto, hermano, que están escuchando ahorita, de aprender a crecer en la gracia, de aprender lo que Dios quiere hacer con nosotros, se les hace algo como, eso no es para mí. Gente, hermano, que está presente en la iglesia, pero su mente, su espíritu está ahorita en otras partes tal vez. ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué no vemos crecer, hermano? Gente, porque desconocen la voluntad de Dios. Cuando oyen acerca de la voluntad de Dios, piensan en algo como tan lejano como el universo. No entienden qué es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios quiere para este joven? Para este niño que está acá. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para la hermana aquí? Para los hermanos, para el joven allá atrás. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que se vengan a aburrir a la iglesia? ¿Será eso lo que Dios quiere? No es lo que Dios quiere. Estos jóvenes, hermanos, mire, yo les dije hace tiempo atrás, gracias a Dios por la hermana, mi esposa, que nos ayuda con las traducciones, hermano, pero no hay ya excusa para que los jóvenes digan, no entiendo, no quieren entender porque no les importan las cosas de Dios. Por eso se aburren, por eso ya no aguantan los servicios, hermano, por eso ya ni quieren venir a la iglesia. Llega una etapa, ¿se ha dado cuenta, hermano? Llega la etapa de la juventud donde nada más están esperando eso, se sienten libres de decir, no, yo ya no quiero, y se montan en su macho, hermano, en su caballo, y ya no los bajan de ahí. Ya no quiero. ¿Sabe de qué están llenos, hermano? ¿Sabe de qué están llenos? Deberíamos de pensar en eso. ¿Por qué mis hijos no quieren? ¿Por qué mi familia no quiere? Porque no conocen la voluntad de Dios. Si yo le pregunto a un jovencito, a un niño, ¿por qué viniste hoy a la iglesia? ¿A qué viniste a la iglesia? Si yo le pregunto a usted, hermano, ya adulto, póngale que un niño, hermano, uno piensa, están en la etapa de que no les entra ni a escobazos, ¿verdad? Las palabras. Pero escúchenme, hermanos. Para eso precisamente venimos a la iglesia, para aprender la voluntad de Dios. Si nosotros dejamos que nuestros niños solamente vengan por los juegos o porque se divierten aquí, no les estamos ayudando. No estamos haciendo prácticamente nada por ellos, hermano. Y por eso verá que a veces, hermano, algunos hermanos de la congregación se enojan conmigo, se irritan. Porque es tanto darle el pastor, siempre me la tira a mí, siempre lo dice por mí, siempre, que hasta llega el punto que dice, no, ya, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A que me critique el pastor? ¿A que me regañe? ¿A que me diga lo mismo de siempre? Pero es la verdad, hermanos, como lo he dicho muchas veces, decimos que lo sabemos, pero no lo vivimos, no lo practicamos. Y eso no está bien con Dios, hermano. No está bien. Porque lo que Pablo les dijo a los colosenses es algo bien importante, queridos hermanos, que andemos como es digno. Dios no es mediocre, hermano. Dios no hizo las cosas a medias. Dios no es mediocre como nosotros. Dios es digno de toda nuestra adoración. Dios es digno de toda nuestra alabanza. Dios es digno de todo nuestro respeto, hermano, de toda nuestra devoción. Yo no puedo ver tu corazón, es verdad, pero si te calan las palabras que el pastor te dicen, es que probablemente tú necesitas ese consejo, necesitas escuchar la voz de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de tu Dios, de mi Dios, de aquel que decimos que es nuestro Dios. Dice, verso 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, sin cambiar. Fluctuar quiere decir dejar de hacerlo ahí a medias.
Un día lo haces, otro día no lo haces. Mantén firme. ¿Has creído en Cristo Jesús como tu Salvador? Mantén firme esa esperanza, esa fe. Él es mi Salvador. Pero también déjame te digo que no es solamente Salvador. Cristo es Rey y Señor. Debemos de obedecerlo a Él, hermanos. Y lo que yo te estoy diciendo, créeme, no tiene que ver nada con que yo lo esté diciendo. Tiene que ver todo con que la palabra de Dios nos lo dice. Mantengamos firmes, sin fluctuar, sin movernos, sin desmayar, sin jugar, sin titubear. Mantengamos firmes, porque esa es la voluntad de Dios, es lo que quiere para nosotros, la profesión de nuestra fe. Luego dice, porque fiel es el que prometió. Mire lo que dice verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Ahora, estos verbos que está usando el escritor aquí, hermano, tienen que ver con todos nosotros una vez más. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad general de Dios para nosotros. Pablo le dijo a los colosenses que el deseo de Pablo era de que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Quieres saber lo que Dios quiere para tu vida? Dios quiere que tú le busques a Él. Dios quiere que mantengas firme tu fe. No la fe de tus padres solamente, la fe tuya. La fe tuya. Va a llegar un tiempo en el cual tus padres ya no van a estar contigo. Y es triste, hermano, cuando ya un padre no puede estar en la iglesia y toda la familia ya hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó, hermano. Hasta ahí llegó su relación con Dios, porque nunca tuvieron una relación con Dios. Porque la relación con Dios, hermano, es algo íntimo, es individual. Yo quisiera dejar, hermano, esa herencia a mis hijos. Yo quisiera enseñar a mis hijos a caminar con Dios, no cuando yo solamente lo hago, sino cuando yo ya no esté también. Ese es el trabajo que hay que hacer. Esa es la meta. De encaminar a nuestros hijos para cuando nosotros ya estemos aquí, hermano, podamos ver el fruto del trabajo de cada uno de nosotros. Yo espero me esté entendiendo esta noche lo que estoy tratando de decir, hermano. La voluntad general de Dios es para todos nosotros, para todo aquel que conoce a Cristo como Salvador. Dice que y considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese, es interesante. Dios quiere que todos nosotros, hermano, nos animemos, porque eso es estimular. Un estimulante es algo que te anima. Y con esto quisiera terminar, hermano. Hay mucho más que decir bajo la voluntad general de Dios. Lo veremos más adelante. Pero, hermano, déjeme terminar con algo muy importante. Lo que está diciendo aquí el escritor. Dice que debemos de estimularnos. La palabra estimular nos habla de provocar un ánimo, provocar un deseo. Hermano, mira, el pastor, como todo pastor en este mundo, todo pastor que quiere ver crecer su congregación, ¿sabes dónde tiene puestos los ojos? En los fieles de la iglesia, en aquellos que apoyan la obra, en aquellos que son fieles, en aquellos que no titubean. Porque nunca vamos a usar, escúcheme bien, hermano, nunca es bueno simplemente darle responsabilidades a ciertos hermanos, nada más para que no se vayan de la iglesia. No es correcto, no es bíblico. No, hermanos. Cada uno de los que venimos a la iglesia debemos de ver una meta para cada uno de nosotros. Hermano, ¿te has puesto a pensar lo que Dios puede hacer en tu vida? Lo que Dios puede hacer de ti. Hábleme, hermano. Es algo importante. Mira, es cierto que hay un tiempo donde venimos, nos sentamos y escuchamos, pero Dios quiere algo más que eso. Dios quiere animarte a que le sirvas.
Dios quiere que tú crezcas para Él poder usarte. No solamente, hermano, para que escuchemos. El apóstol Santiago dijo, por último, en el capítulo 1, el verso 22 de la palabra, ahí de la carta de Santiago, perdón. Él dijo, mas sed hacedores y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Debemos de tener, hermano, un anhelo de servir a Dios. Debemos de tener un anhelo de decir, Señor, si yo te puedo servir en algo más, úsame a mí. Hermano, ya se ha acabado. Ya no vemos mucha gente realmente rindiendo sus vidas para Dios. Ya no vemos mucha gente diciendo, pastor, aquí está, o Dios más bien dicho, Señor, aquí está mi mano, úsame a mí. Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿en qué puedo servir? Ya no hay, hermanos. Ya cada vez se ve menos. ¿Será por el temor de la responsabilidad, del compromiso? Yo no lo sé. Pero Dios quiere que nosotros le sirvamos. Es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, la voluntad de Dios es general, encierra muchísimos aspectos de nuestra vida, hermanos. Muchos, tanto prácticos como espirituales. Muchos aspectos. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que en nuestro corazón nos dé el deseo de seguir participando, creciendo, conociendo. Pero piense, hermano, por favor, en lo que estamos orando. Todos orando, hermanos, por favor. Yo sé que los miércoles normalmente no hago una invitación, hermano. No, y tampoco lo voy a hacer. Tampoco le voy a pedir que pase a frente, nada de eso, hermano. Lo único que sí le quiero pedir, por favor, es que me haga un favor. Piense, por favor, en lo que le acabo de mencionar esta tarde. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para usted. Todos los que estamos aquí, jóvenes, escuchen, por favor. Dios quiere que tú aprendas a orar. Dios quiere que conozcas el por qué vienes a la iglesia. La iglesia no es solamente un lugar donde tienes buenos amigos y puedes divertirte. ¡Qué bueno! Pero no es el propósito de Dios. Esa no es la razón por la cual tú debes de venir a la iglesia. La razón por la cual tú debes de venir a la iglesia es para orar a Dios, para darle gracias a Dios, pero también para que Dios te muestre algo. Hermanos, para nosotros es de la misma forma. Todo esto que les acabo de decir en estos minutos pasados, todo tiene que ver con la voluntad de Dios para todos los que estamos aquí y los que no están aquí. Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos de una manera digna para Él. Por eso yo le invito, de verdad, hermano, no lo tome como algo más, como un servicio más. Si nuestra iglesia, hermano, va a ser un impacto, va a ser realmente un testimonio en este lugar, va a ser por gente que vive como es digno, que su vivir es digno del Señor. No que somos perfectos, pero que vivimos vidas lo más cercano que podemos a Dios. Hacemos su voluntad. Aprendemos a hacer su voluntad. Hermanos, por favor, cada vez más los días son malos. Cada vez más el enemigo abarca más terreno, desanima más gente. Gente ya no quiere venir a la iglesia porque no pueden ver más allá. Ellos no pueden ver cómo Dios los está llamando a crecer e involucrarse. Hermano, tú puedes ser de una bendición para estos niños, para otros hermanos. Lo acabamos de ver. Debemos de animarnos al amor y a las buenas obras. Alguien tiene que pensar y decir, Señor, nadie lo está haciendo, nadie lo quiere hacer.
Yo quiero servirte, Señor. Nuestra iglesia tiene tanta necesidad. Hay muchas áreas en las cuales necesitamos la ayuda. Pero no hay gente que quiera. Señor, haz un llamado, Padre, a nuestros corazones a mantener firme nuestra fe, a crecer, a vivir apartados, Señor, para agradarte a ti. Por favor, Señor, obra en nuestro corazón, sigue hablándonos a través de tu palabra. Yo sé que hay mucho por el cual nosotros debemos todavía de trabajar, de alimentar y de crecer. Señor, te pido que tú, en tu misericordia, Padre, nos ayudes a crecer. Hay metas, hay anhelos que alcanzar para toda la iglesia, pero es para todos, Señor, porque es tu voluntad. Es voluntad tuya que todos nosotros participemos. Es voluntad tuya, Señor, que todos nosotros crezcamos. Es tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos que pudo venir. Danos gracias, Señor, delante de tus ojos. Ayúdanos a crecer y tráenos con bien, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. El próximo servicio. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Las hermanas van a tener Oren por mi esposa, hermanas, sí.